Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Señor, porque te podemos cantar una alabanza, Señor. Gracias, Dios, porque mucha gente, Señor, allá afuera ha sufrido accidentes, Señor. No se han podido levantar de su cama, Señor. Mucha gente no ha comido, Señor, no tiene dónde dormir, Señor. Pero tú has tenido cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Dios, por tu perdón, Señor. Porque siendo indignos nosotros, Padre, tú sigues siendo fiel a tu promesa, Señor. Y tú sigues siendo fiel a nosotros, Padre. Tú no nos rechazas, Señor. Habla tú a nuestras vidas, Señor, en este momento, Padre. Abre nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a entender. Danos entendimiento, sabiduría, Padre. Danos, Padre, esa hambre de ti, Señor, para buscarte entre semanas, Señor, para orar, Señor, para leer tu palabra, Señor. Ayúdanos a pasar un tiempo, Señor, todos los días contigo, Padre. Te damos gracias, Señor, reconocemos todo lo que tú haces, Padre. Reconocemos, Señor, todo lo que tú nos has cuidado, Señor, de esos accidentes, de asaltos, de robos, Padre. Te damos gracias, Señor. Padre, tú habla nuestras vidas, Señor, tú habla nuestras vidas. Ayúdanos a estar atentos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios. Amén, Señor. Vamos a buscar en la Biblia. El Evangelio de Lucas, por favor. Perdón, el Evangelio de Mateo. Capítulo 16, Mateo 16, por favor. ¿Ya lo tenemos ahí? Capítulo 16, versículos 5 al 12. Cuando tengamos nos ponemos de pie, por favor. El título de la predicación se llama La hipocresía, un veneno sutil. ¿Vale? Versículos 5 al 12. Vamos a darle lectura a todos juntos. Dice la palabra de Dios. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí: este dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Pueden sentarse. Los fariseos en la Biblia representan a la gente religiosa que ha escuchado de Dios pero no lo conoce. Y los saduceos por igual. Los fariseos, ellos sabían mucho de la Biblia, pero no ponían en práctica lo que sabían. Nada más lo sabían, pero no lo hacían. Y los saduceos también sabían muchas cosas de la Biblia, pero ellos, entre otras cosas, ellos no creían en la resurrección de los muertos, ni creían que Dios hacía milagros, ¿verdad? Hoy en día hay diferentes sectas que leen la Biblia, pero no conocen al Dios que describe la Biblia. No conocen ni su carácter, ni su forma de pensar de Dios, y se hacen un Dios a su imaginación. O sea, ellos mismos se imaginan un Dios.
Y mucha gente por esa razón empieza a distorsionarse en la fe. Por ejemplo, hay personas, como lo que nos decía Ángel ayer, que dicen, pues Dios es amor y a la mera hora se va a arrepentir, ¿verdad? Pero Dios dice que no, que Él no es hijo de un hombre para que se arrepienta, ni un hombre para que mienta de sus promesas que Él ya ha dado. Y Él ha prometido que un día va a regresar y nos va a juzgar a todos conforme a nuestras obras, ¿verdad? Vamos adelantito, Mateo 23. Versículo 1 al 3. ¿Sale? Vamos a poner mucha atención. Dice la palabra de Dios así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que os guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hasta ahí. Dice que Jesús acusa a los escribas y a los fariseos. Los escribas era igual otra rama de ellos que sabían las escrituras, igual ellos lo traducían, tenían una función específica, ¿verdad? Y Jesús les dice que escuchen a los fariseos y a los escribas, pero que no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? ¿Por qué razón? Por ejemplo, no sé si ustedes allá afuera se han encontrado personas que les quieren dar un consejo y ellos no hacen ese consejo, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que dice, no tomes, pero ellos sí toman, ¿no? O no robes, pero ellos roban. O no esto, pero ellos lo hacen, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos ejemplos que les puedo dar de lo que se está refiriendo aquí, ¿verdad? Dice que hacer todo lo que les digan ellos, pero que no hagan lo que ellos hacen, ¿verdad? Por ejemplo, todos los que estamos aquí, vamos a darle cuentas a Dios por nuestras propias acciones. Por ejemplo, yo le voy a dar cuenta a Dios por mi vida, ¿verdad? Y también le voy a dar cuentas a Dios si hablé lo que Dios me mandó a hablar, ¿verdad? Cada uno de los que están aquí, Dios les va a pedir cuentas por su vida primeramente. Por ejemplo, yo les puedo decir que todos hemos caído en algún pecado, pero que Dios nos perdona, sea cual sea ese pecado, si nos arrepentimos y nos apartamos de ahí. Pero con eso yo no me puedo excusar. Yo no les puedo decir a ustedes, pues es que yo tomé porque pues caí, ¿verdad? O pues es que yo adulteré pues porque pues se dio la ocasión, o yo forniqué, o yo esto, o yo aquello, ¿verdad? A Dios no le gusta eso, no le gusta que seamos cobardes y que nos excusemos. Dios lo que espera de cada uno de nosotros es que aceptemos nuestros errores y que le pidamos a Él fuerzas para luchar en contra de ese pecado. Hay pecados que no los podemos dejar de un día para otro, ¿verdad? Pero Dios lo que espera de nosotros no es que seamos ya perfectos. Dios lo que espera es que nosotros, lo poco que vayamos entendiendo o lo mucho, lo tratemos de llevar a la práctica pidiéndole su ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, los que estamos aquí hemos entendido que es bueno venir a un lugar así, ¿verdad? Donde se lee la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. Pongan atención, versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Qué está diciendo? Por ejemplo, hay gente que va a llegar a tu vida y te va a decir, ¿sabes qué más? Si tú no andas con traje, tú no vas a entrar en el reino de los cielos, ¿no? Y tú dices, pero pues yo ni te veo con traje a ti, ¿verdad? O sea, hay veces que la gente que empieza a leer la Biblia se da cuenta que Dios nos pide muchas cosas, pero nosotros nos empezamos a concebir otras cosas en nuestra mente y empezamos a ponerle a los demás cargas pesadas y los empezamos a juzgar por lo que hacen. Hay gente que dice, mira, ese está viendo la televisión, porque tú ya no ves la televisión, ya estás juzgando a la otra persona y lo estás condenando y todavía le estás diciendo que eso lo va a llevar al infierno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ellos a veces en la oscuridad también ven la televisión. O sea, ponen cargas pesadas sobre los demás, pero ellos no se esfuerzan por hacerlo, por hacer nada con eso. Hagan de cuenta que yo les digo, hermanos, vean la Biblia todos los días.
Pero yo en mi casa, yo en mi Biblia la tengo ahí hasta con poco, y yo nunca la leo, ¿verdad? O sea, eso es lo que se está refiriendo, que mucha gente que ya conoce empieza a juzgar a los demás y los empieza a criticar y les empieza a decir, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas esto otro, pero ellos a veces lo hacen y a Dios no le agrada esas cosas porque no estamos siendo sinceros, no estamos viviendo en santidad. La palabra santidad, ya se los hemos dicho muchas veces, es una persona limpia, apartada del pecado, pero también hay veces que se refiere a ser una persona íntegra. ¿Qué quiere decir una persona íntegra? Que está completa y que no es falsa, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo traer aquí un anillo ahorita que parezca de oro, pero no es de oro. Ese anillo es una copia nada más, o sea, aparenta ser algo que no es. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios nos ama así tal cual somos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Sí quiere que dejemos de pecar, que dejemos de hacer eso que estamos haciendo mal, pero no se confundan, Dios nos ama. Y Dios dio lo que más quería por salvarnos, por darnos esa nueva oportunidad. Pero Él ya no quiere que seamos nada más una apariencia, sino que quiere que seamos personas de verdad. Por ejemplo, yo les puedo decir que sí lean la Biblia, que sí hagan más las cosas que son edificantes. Por ejemplo, cada uno de ustedes va a llegar un momento en su casa que si ustedes quieren pueden ver la tele, pueden escuchar música, pueden hacer lo que ustedes quieran, pero tengan en cuenta que Dios los va a juzgar por todo eso. Y si es algo malo, no lo deben de hacer. Por ejemplo, hay programas que son muy buenos y no tienen nada que ver con Dios, ¿verdad? Hay no sé, comedias y te puedes reír sanamente. Hay unas que son humor negro, eso no se los recomiendo, ¿verdad? Pero, o sea, ustedes pueden hacer eso, pero siempre pídanle dirección a Dios. Señor, yo quiero hacer esto, ¿tú cómo ves? Señor, yo quiero ir a este lado, yo quiero aquello, ¿verdad? Siempre poniendo a Dios primero en cada cosa. Si hay cosas que están malas hacerlas, por ejemplo, hay personas que ven, por ejemplo, bueno, esos videos donde matan gente y se ve cómo los cortan, o sea, esas cosas sí son malas. Así como eso hay muchos ejemplos de cosas que sí no debemos de ver, pero siempre ustedes deben de poner a Dios delante, para que no seamos como esas personas que a los demás les decimos algo y nosotros no vivimos lo que estamos predicando. Por ejemplo, yo antes, a mí me molestaba mucho ver a la gente cuando iban cargando a sus ídolos, ¿verdad? O poniéndoles velas. ¿Por qué? Porque yo decía, es que no entienden que Dios es un Dios vivo, ¿verdad? Pero un día yo me acordé que yo también algún tiempo, yo también pasé por ahí. Y ahora entonces Dios me ayuda a tener paciencia, ¿verdad? Y a tenerles amor a esas personas. Y ya no soy como era antes con ellos. Vamos al versículo 15. Versículo 15 y 16 ahí mismo. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, o sea, un seguidor. Y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Por ejemplo, hay personas que empiezan a tener se empiezan a confundir en muchas cosas de la Biblia. Por ejemplo, hay gente que te va a decir, si tú no vas a la iglesia, tú estás mal y te vas a ir al infierno, ¿verdad? Pero déjame decirte que si tú vienes aquí los sábados y domingos y nunca fallas, pero no vives nada de lo que se dice aquí, ni entre semana buscas a Dios, y ni oras ni lees, pues estás mal delante de Dios. Pero hay gente que empieza a tener una distorsión de la realidad, así como estos fariseos que les decían a unas personas, si alguno jura por el templo, no pasa nada, puedes romper tu juramento. Pero si juras por el oro que está en el templo, entonces tienes que cumplir tu juramento. ¿Sí me entienden? O sea, empiezan a confundir muchas cosas. Por ejemplo, a mí la verdad me da mucho gusto cuando viene la gente aquí, me da mucho gusto. Pero me da más gusto cuando yo sé que en sus casas se están esforzando.
cuando leen, cuando oran, cuando se dan un tiempo para Dios, cuando ayunan, cuando no solamente leen, sino que practican, ¿verdad? Por ejemplo, eso me da a mí mucho gusto. Versículo 17, dice, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Con esto les quiero decir que hay principios en nuestra vida. Por ejemplo, primeramente es Dios, porque así lo marca la Biblia, ¿verdad? Dice, ama a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, con todo lo que eres. Ese es el primer mandamiento. Pero después de eso, por ejemplo, sigue nuestra relación con nuestra familia. Después de eso sigue el trabajo. Y en el trabajo entra la iglesia, ¿verdad? El principio no tiene que ver con el tiempo que le dediques, porque le puedes dedicar más tiempo a tu trabajo, pero no necesariamente sea lo primordial para ti, ¿verdad? Cuando tú estás bien con Dios, Dios te ayuda a estar bien en tu familia. Y cuando tú estás bien en tu familia te apoya en el trabajo, sea el trabajo que tú tengas. Por ejemplo, hay personas que no quieren llegar a sus casas del trabajo porque saben que en sus casas hay problemas, ¿verdad? Entonces, ahí lo que ustedes deben de hacer es primero tratar de estar bien con Dios para que Dios les ayude a estar bien en su familia. Y cuando estén bien en su familia, las cosas en el trabajo van a ser más fáciles, o en la escuela, o en ciertas circunstancias, ¿verdad? Hay personas que primeramente ponen a su trabajo, después ponen a su familia, y hay unos que nunca se acuerdan de Dios, ¿verdad? Esas personas también están mal. ¿Por qué? Porque un día si faltan en su trabajo, si les pasa algo, su trabajo se va a quedar allá, pero ellos van a venir aquí con su familia, con las personas que los aman. Por eso deben de tener presentes que hay cosas que son primordiales, que primero está Dios, ¿verdad? Que después está mi relación con mi familia y después está mi trabajo. Por ejemplo, ustedes deben de esforzarse por tratar de estar bien en su casa. Jesús, cuando mandó a los discípulos, les decía que primero fueran a Jerusalén, o sea, a su casa, y después a los demás lados. Por ejemplo, muchos de nosotros a veces queremos ir primero allá afuera y en nuestra casa pues nos lavamos las manos, ¿verdad? Y Dios nos manda, nos dice que primero vayamos a nuestra casa. O sea, después de estar bien con Dios, vayamos a nuestra casa, tratemos de llevar la fiesta en paz, como dicen, ¿verdad? Mucha gente. Tratar de, si hay cosas que están dentro de mi mano, tratar de arreglarlas yo. Se oye eso muy sencillo, pero no es sencillo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tratamos de arreglar lo que está dentro de nuestras manos, por ejemplo, si yo sé que en mi casa estoy mal porque siempre tengo una carota así de piedra, pues voy a tratar de quitar esa cara de piedra que tengo, ¿verdad? Pero si los problemas no son por mí, sino son por los demás, yo le voy a decir a Dios que me ayude a estar bien, que me dé a mí ese favor de estar bien con ellos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, a lo mejor y tuviste un problema con tu hermano y eso, y tú le pides eso a Dios, Dios te va a decir que vayas y le pidas perdón. Y Dios va a empezar a arreglar nuestra relación en nuestra casa. Cuando tú estás bien en tu casa, en tu trabajo vas a rendir más. Vas a estar más concentrado. En tu trabajo ya no vas a estar pensando, ay, ahorita que llegue a mi casa, ¿qué va a pasar? ¿Qué me van a decir? ¿Qué voy a hacer? Sino que hasta con gusto vas a llegar a tu casa, ¿verdad? Y vas a llegar a saludar a tu mamá, a tu papá, no sé, a tu esposa, esposo, y todos los problemas de allá del trabajo se van a quedar allá, no los vas a llevar a la casa. Todo esto se oye muy sencillo, pero no es sencillo. Pero primero debemos de estar bien con Dios para que Dios nos ayude a estar bien en lo demás. ¿Sale? Mateo 15, versículo 1. Atrasito. ¿Ya tenemos? Dice 15:1, atrasito unas hojas atrás, ¿sale?
Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos ¿qué? ¿Y qué? De Jerusalén diciendo, pausa. ¿Quién se acercó? Escribas y fariseos. Esas personas que eran hipócritas, ¿verdad? Que hacían las cosas para los demás, no para Dios. Y le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Verdad? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? ¿Estaba diciendo a esa gente? Primero ellos llegaron así como muy santos, como que casi flotan, ¿verdad? Y le dicen a Jesús, oye Jesús, un ejemplo, ¿no? ¿Por qué tus discípulos, bueno, les voy a explicar, para ellos, para los judíos, el lavarse las manos tenía un simbolismo especial, que purificaban los alimentos, y quien comía comida así se volvía inmundo, según ellos, o sea, se volvía pecador en pocas palabras. Y llegan a Jesús y dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan? ¿Por qué nada más comen así? Porque sí. Y Jesús les hace otra pregunta. Dice, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por tradiciones de los hombres? ¿Verdad? ¿Qué es más grande, un mandamiento de Dios o una tradición? Un mandamiento de Dios. Por ejemplo, todos tenemos muchas tradiciones. Hay tradiciones que son malas y hay tradiciones que son buenas, ¿verdad? Pero el problema es de que hay veces que por las tradiciones quebrantamos lo que Dios nos ha mandado. Entonces eso sí está mal. Y Jesús les dice, en la Biblia, uno de los 10 mandamientos que Dios dio fue honra a tu padre y a tu madre para que todas las cosas que tú hagas te salgan bien sobre la tierra. Por ejemplo, todos los que estamos aquí tenemos un padre y una madre, o alguno de ellos, ¿verdad? Y de alguna forma nosotros los podemos honrar. Honrar, un sinónimo de honrar es respetar, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra situación cambia cuando nos casamos, porque nuestra familia ya no son ellos, sino es nuestra esposa y nuestros hijos. Pero de todas formas, podemos seguir honrando a nuestro padre y a nuestra madre, ¿verdad? Aquí no se confundan, porque primero está su esposo y después está su padre y su madre. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero fíjense, por ejemplo, hay veces que tu papá te pide algo bueno, simplemente. Tú lo puedes obedecer y lo puedes honrar, ¿verdad? Pero hay veces que no lo quieres hacer. Entonces lo estás deshonrando. Pero si te pide algo malo, no lo debes de hacer. Porque está en la escala de valores, lo que yo ahorita les decía. Primero está Dios, primero están los mandamientos de Dios y después está lo demás, ¿verdad? Por ejemplo, si tu papá te dice, ve y cómprate una chela y te la tomas conmigo, no, ¿verdad? O ve y mata a una persona, no, porque Dios dice que no debemos de matar, ¿verdad? O sea, hay cosas que son primeras. Pero si tu papá te dice, oye, hijo, pues vamos a jugarnos un partido de básquetbol o de fútbol, pues órale, pues vamos, ¿no? Oye, vamos a ver una película y es una película que no es mala, pues puedes ir, ¿sí me entienden? O sea, debemos de entender eso. Pero fíjense, dice que algunos de ellos les decía a los demás, les voy a explicar esto más simple. Yo tengo 1,000 pesos en mi bolsa, ¿sale? Y yo le dije, y en la iglesia yo hice una promesa que yo iba a dar 1,000 pesos para la iglesia. Pero mi papá se enferma. Entonces él necesita medicina, pero no tiene dinero. Entonces, ¿qué debo de hacer?
Primero está la iglesia, primero está mi familia. ¿Qué es lo que está primero? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Pues comprar el medicamento para tus papás. Sí, comprar el medicamento. Pero ellos decían, si tú ya has prometido este dinero, tú lo tienes que dar. Pero no es así. Por ejemplo, Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Por ejemplo, hay personas que tienen a lo mejor 100 pesos y lo iban a dar a la iglesia, pero su mamá no tiene que comer ese día. Entonces mejor ese dinero que le ibas a dar aquí, mejor ve y dáselo a tu mamá. Y a Dios le agrada más eso, que tú vengas y le des aquí 1,000 pesos. A Dios le agrada más eso. Pero si tu mamá, por ejemplo, también, no sé, tiene dinero y, o sea, ¿sí me entienden? O sea, hay situaciones específicas en las que sí lo podemos hacer. Pero hay otras en las que no, que debemos de respetar lo que ya le habíamos prometido a Dios. Eso es a lo que se está refiriendo. Que no nos confundamos, que aprendamos a tener en claro qué es lo que Dios nos está pidiendo y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Por ejemplo, Dios no quiere sacrificios. No quiere que nosotros nos matemos o que nos vayamos de rodillas de aquí hasta Xochimilco. No quiere nada de esas cosas. Él quiere que seamos obedientes a Él. Que nosotros nos amemos unos a otros sinceramente, que no busquemos algo malo de nosotros, ¿verdad? Que nos apoyemos, que guardemos sus mandamientos. Eso es lo que Dios quiere. A Dios le gusta más eso que otras cosas. Vamos a seguir leyendo el versículo, vamos a Hebreos. Bueno, no, ahorita vamos a Hebreos. Vamos a Lucas 18, por favor. Versículo 9. ¿Sí se están dando cuenta que todo lo que les estoy leyendo es 18, versículo 19? Todo lo que les estoy leyendo, Jesús se los está diciendo a los fariseos y a los escribas, a los saduceos. O sea, Jesús se lo está diciendo a la gente religiosa. Porque ellos aparentemente saben, o mejor dicho saben, pero no hacen nada de lo que saben. ¿Sale? ¿Ya lo tenemos? Dice, 18, versículo 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Vamos a hacer una pausa. ¿A quiénes les dijo esto Jesús? Yo sé que a un fariseo a unos fariseos, pero dice que a unos que confiaban en quién. ¿Como qué? Como justos. Por ejemplo, hay personas que ya no pecan de acto, ¿verdad? Pero hay diferentes formas de fallarle a Dios. Por ejemplo, hay unos que pecan participando en cosas de los demás. Por ejemplo, yo sé que, un ejemplo, ¿no? Yo sé que un ejemplo, que doña Yolanda, sus taquitos que vende doña Yolanda no son de res, sino son de perro, ¿no? Y pues yo no digo nada, o sea, yo estoy siendo un cómplice con ella. Lo que debo de hacer no es primero ir a decirle a todo el mundo, no. Primero tengo que ir a decírselo a ella. Oye, ¿por qué tus tacos son de perro? Pues no, que son de res, o qué, pues pon un letrero aquí, se venden tacos de perro, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ella está engañando a los demás. O sea, lo que debo de hacer es platicar con ella. Pero si ella no me escucha y no me quiere hacer caso, entonces yo debo de decirle a alguien que sea cercano a ella. Por ejemplo, a su mamá, a su papá, a sus hijos. Y si tampoco ellos, pues entonces dejarlos en paz, pero ya no tratar de no convivir con él. ¿Por qué razón? Por su forma de ser. Pero hay personas que piensan que ellos ya no pecan, ¿verdad? Pero participan en los pecados de alguien más.
O hay personas que Dios nos manda a hacer algo y no lo hacemos, y también a eso Dios le desagrada, que no hagamos lo que Dios nos está mandando. Por ejemplo, Dios hace unas semanas nos mandó a la casa de Max, ¿verdad? Pero si nosotros no hubiéramos ido, Max, pues yo creo que no estuviera aquí. A lo mejor y sí, ¿verdad? Pero no hubiéramos hecho lo que Dios nos estaba mandando, y entonces eso le desagrada a Dios. Si tú revisas tu vida constantemente, siempre hay algo que puedes hacer mejor, o algo que te falta hacer, o algo que puedes dejar de hacer, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Un publicano se refiere a una persona que hacía negocios chuecos, que aceptaba mordidas, que se dejaba sobornar. ¿Sale? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Pongan mucha atención. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, ¿verdad? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni qué, ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Verdad? ¿Qué estaba diciendo el fariseo y qué estaba diciendo el publicano? Hágate cuenta que yo estoy aquí y le digo a Dios, Dios, te doy gracias porque no soy como toda esta bola de hipócritas y pecadores y esto y... ¿Sí me entienden? Y digo, mira, no soy como este Dios, yo sí leo la Biblia, yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí hago esto, yo bla bla bla. Y este de acá al lado dice que se arrodilló. Cuando tú te arrodillas, ¿por qué te arrodillas? O mejor dicho, ¿qué significa arrodillarse? Rendirte. Otra, humillarse. Por ejemplo, hay gente que cuando tú les haces algo, te dicen, si me pides perdón de rodillas, te perdono. O sea, cuando uno se pone de rodillas, se está humillando, ¿verdad? El publicano, ¿qué estaba haciendo? estaba humillando. ¿Delante de quién? De Dios. Y dice que ni aún quería alzar, ¿qué? Los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque era un pecador. Por ejemplo, cuando tú le has fallado a una persona, ¿tú lo puedes ver a la cara? ¿Por qué? Porque estás avergonzado. Porque sabes que hiciste mal, ¿verdad? Por eso él no podía alzar la cara al cielo, porque él sabía que él estaba mal delante de Dios. Y dice que se golpeaba el pecho diciendo, Señor, no te acerques a mí. Hay una traducción que dice, no te acerques a mí porque soy pecador. O sea, le estaba reconociendo que él estaba fallando. Y en el versículo 14 Jesús dice, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo que yo les decía ahorita es que, por ejemplo, todos vamos a fallar, todos. Yo voy a fallar un día, todos vamos a fallar, pero cuando ese día pase, yo te quiero decir que Dios va a estar ahí para perdonarte, si tú te arrepientes. Las personas que ya piensan que ya no pecan, que ya son santos, que ya tienen todo ganado, están más lejos de Dios que los que reconocen su pecado. Por ejemplo, este fariseo, yo les puedo decir que a simple vista tenía un pecado que es muy grave. ¿Ustedes saben cuál es? La soberbia. Y a Dios le desagrada a la gente soberbia. Pero él no se estaba dando cuenta de eso, él pensaba que él ya todo lo hacía bien. Y Jesús les estaba diciendo esta parábola a unos que pensaban que ya todo lo hacían bien, ¿verdad? Pero el publicano hace la representación de cuando nosotros caemos en el pecado. Por ejemplo, cuando nosotros le fallamos a Dios, no queremos ni alzar la cara. Y le decimos, Señor, perdón, perdón.
en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice que esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pecamos, tenemos a Cristo Jesús, que nos perdona. Quien lo encuentre primero le puede dar lectura, por favor. Capítulo 2, 1, primera de Juan. Dice, hijitos míos, Fuerte. hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué hace un abogado? Te defiende, ¿verdad? Fíjense, les voy a decir algo que ya no me acordaba. Dios puso en mi mente en este momento esto. Por ejemplo, el diablo, ¿qué hace? Te acusa delante de Dios. Dios, ¿ya viste los pensamientos de Joé? ¿Ya viste que no ha ido? ¿Ya viste que esto? ¿Ya viste que aquello? ¿Ya viste que Selene eso que piensa? ¿Ya viste a Max eso que hace? ¿Ya viste a Doña Silvia? ¿Ya viste a Jessie? ¿Ya viste a Eric? ¿Verdad? ¿Ya viste a todos los que están ahí? ¿Pero qué hace Jesucristo? Señor, ¿pero ya viste que Jessie se pone a orar? ¿Pero ya viste que Joel tiene un corazón para ti? ¿Pero ya viste que Selena, a pesar de todos los problemas, te quiere seguir? ¿Pero ya viste que Max se está esforzando? ¿Pero ya viste que esto? ¿Verdad? El problema es que a veces le damos más de qué hablar a quién. Al diablo. Pero Jesús es fiel y justo y nos defiende. Cuando tú pecas, Jesús intercede por ti. Y le dice, sí, Dios ciertamente cayó, pero ¿sabes qué, Señor? Date cuenta también de todo lo que estaba haciendo. Date cuenta que tiene un corazón para ti. Date cuenta que se para temprano y ora. O date cuenta que quizás no todos los días, pero está leyendo la Biblia, se está interesando por ti. Date cuenta de lo que está haciendo, del sacrificio que está haciendo por buscarte. Porque ahorita se pudo haber quedado viendo la tele, o el fútbol, o el básquetbol, o la novela. Pero mira, Señor, está ahí buscándote. ¿Verdad? Es lo que está haciendo Jesucristo. Pero mucha gente, cuando nos sentimos que ya somos santos, Jesucristo ya no nos defiende. Porque empezamos a confiar en quién, en nosotros y ya no en Él. Pero cuando confiamos en Él y tropezamos, Él es el que nos levanta y el que nos dice, ¿sabes qué? Yo te perdono porque te amo, porque eres mi hijo. ¿Verdad? Vamos a Zacarías capítulo 3. Me voy a salir un poco del tema, pero esto es algo muy bonito. Está casi atrás de Mateo. Bueno, está mejor dicho atrás de Mateo. Zacarías capítulo 3. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesucristo, ¿verdad? 3:1. ¿Quién es el ángel de Jehová, Maribel? Bueno. ¿Quién es el ángel de Jehová, Max? Jesús. Cuando oigas en el Antiguo Testamento hablar del ángel de Jehová, se refiere a Jesús. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. ¿Delante de quién estaba? Delante de Jesús. A ver, tranquilos, ¿del ángel de Jesús? Delante de Jesús. Estaba delante de Jesús, ¿verdad? ¿Y de quién más? Y de Y de Satanás, ¿verdad? Y estaba a su mano derecha ¿para qué? Y dijo Jehová a Satanás, pongan mucha atención, porque aquí habla de la Trinidad, de algo que nos decía el otro de Ángel. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. ¿Qué dijo Jehová? Jehová te reprenda. ¿Cómo está eso? ¿Alguien me lo puede explicar? A ver, por ejemplo, yo le voy a decir a mi hijo, ya pórtate bien porque te va a pegar ella. ¿Cómo está?
¿Sí se dan cuenta de lo que les quiero hacer ver? ¿Que por qué está diciendo el Jehová te reprenda si ven a Jehová? Dice que delante de quién estaba primero? Del ángel de Jehová, o sea, de Jesús. Esto tiene un significado muy profundo, pero lo que les quiero decir es que está hablando de Dios también y de Jesús, ¿sale? Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Fíjense, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué es un tizón? Un leño encendido. Un carbón, ¿no? ¿Como un carbón? ¿Un qué? Un carbón. No, no es un carbón. Ahorita dijo... Un leño y ya se apagó. Ya es carbón, pues la punta donde estaba el fuego, ya no hay fuego y está apagado. ¿Un tizón? Esa es una madera. Sí. Palo, pues. Ajá, pero que está prendido, está encendido como un carbón, o sea, tiene madera y tiene carbón, pues no se ha acabado. Ajá. Dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y fíjense, y Josué estaba vestido de vestiduras, ¿qué? Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban de él diciendo, ¿qué dijo? Quítate esas vestiduras Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tú y te he hecho vestir ropas de gala, ¿verdad? Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie, ¿verdad? Vamos a hacer otra pausa aquí. ¿Saben qué está diciendo esto? Lo que Jesús vino a hacer por todos nosotros, nos arrebató del incendio. ¿Qué es arrebatar? que no dejó que nos murieran, bueno, que nos quemáramos. Les voy a dar un ejemplo que es arrebatar. Esto es arrebatar. Esto es arrebatar. Esto es tomar, ¿verdad? Y esto es pedir, no prestas. ¿Qué dice? ¿Qué hizo? La palabra arrebatar lleva como consecuencia violencia. Por eso dice que el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes. O sea que es muy difícil, pero tienes que llegar así. Es lo que Jesucristo hizo, nos sacó del incendio. ¿Qué es el incendio? ¿De qué? Del infierno, ¿verdad? Nos sacó de esta vida de pecado, nos quitó ahí. Y dice que nos puso, que mandó a decir, póngale a él ropas de gala y una mitra limpia. La mitra es lo que cubre tu cabeza, es como turbante, pues. ¿Han visto los árabes que se envuelven así un trapo largo? Eso es una mitra, ¿vale? O sea, dice que le perdonó todos sus pecados y lo limpió. Por eso le está diciendo dice, mira que he quitado de ti todo tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús cuando murió? A todos los que lo aceptamos, Dios nos lavó con su sangre y nos hizo unas nuevas personas, nos hizo un reino de sacerdotes para la honra de Dios, ¿verdad? ¿Qué está diciendo esto? Pongan mucha atención. Que cualquier pecado que tú hayas cometido hasta el día de hoy, si tú le pides perdón a Dios, ya no permitas que el diablo te siga acusando, que el diablo te siga atormentando con eso que hiciste. Sí, caíste, todos hemos caído, pero Dios es el que a todos nos levanta. Dios a todos nos da perdón. Ya no permitas que el diablo te siga acusando, que te diga, sí, pero acuérdate que tú hacías esto, pero acuérdate que ayer hiciste esto. Ya no oigas su voz. Mejor trata de escuchar lo que Dios te dice. Mira que he quitado de ti tu pecado, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 6, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de mí, porque son varones, ¿qué? Simbólicos. Simbólicos. ¿Qué es simbólico? Que simboliza algo.
Con otra palabra, ¿qué es simbólico? Te voy a dar esta moneda que simboliza como si te diera una de 1,000,000. Representa otra cosa. O sea, es algo que no es cierto, pero representa otra cosa. Eso es simbólico. Como los billetes falsos. Más o menos, pero estos no son falsos. Dice que Josué y sus otros amigos eran varones simbólicos. Dice, he aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, ¿verdad? O sea que habla de Jesucristo. Esta es una profecía que ya se cumplió a la mitad, porque todavía falta que se salven los judíos, el pueblo amado por Dios, ¿verdad? Pero ya se cumplió en cada uno de nosotros que hemos aceptado su sacrificio de Cristo. En todos ellos ya se cumplió esta profecía. Jesucristo nos arrebató del incendio, de esa vida que llevábamos vana, de esa vida que nos iba a llevar al infierno, nos arrebató y nos cambió. Sea lo que sea que hayas hecho, si tú le pediste perdón a Dios, Dios te cambió tus ropas viles. O sea, ¿qué es una ropa vil? Para empezar, sucia, que no la quieres agarrar. Por ejemplo, hay personas que viven en la calle y, por ejemplo, hay veces que tú no los quieres abrazar porque te van a ensuciar. A eso se refiere ropas viles, sucias, que huelen mal, que están sucias, rotas, feas, viejas, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Dios quitó de ti todo eso y te dio unas ropas de gala. ¿Qué es una ropa de gala? ¿Cualquier ropa? Es una especial, ¿verdad? En la parábola del gran banquete, dice que Dios le dijo al siervo que fuera y buscara personas que invitaran al banquete. Y dice que muchos se acercaron, pero dice que había unos que no tenían ropas de gala. Y les dijo, ¿cómo entraste aquí sin ropas? Y dice que los sacaron afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, por ejemplo, Dios a todos hoy en día nos perdona y nos acepta en su presencia. Por ejemplo, si tú vienes aquí y le cantas alabanzas a Dios o te pones a orar, pero te concentras realmente, buscas su rostro de Dios, te vas a encontrar con Dios. Pero si tú en tu vida hay un pecado y tú no luchas contra ese pecado y un día ese pecado te gana y te mueres con ese pecado, Dios, a pesar de todo lo que te brindó aquí, Dios de todas formas te va a mandar al infierno. Porque tú no estabas vestido con ropas de gala, si no seguías Dios te cambió, pero tú te volviste a ensuciar, ¿verdad? Entonces, por eso se refiere a esto, que por eso Zacarías tuvo esa visión. Un sumo sacerdote, ya les expliqué el otro día, es el que está delante de Dios, el que está en la presencia de Dios. Todos nosotros podemos entrar por el sacrificio de Cristo delante de Dios y somos fieles a Él. Vamos a buscar rápido. Hebreos, ahora sí, 12. Permítanme un segundo. 11, ¿verdad, mamá? 12. Ah, sí, casi. ¿No me encuentro? Sí. Ya no tenemos. ¿Qué les dije, Hebreos qué? 12. Hebreos 12:15. Uno de los peligros de la hipocresía, hermanos, perdón que me desvíe del tema, pero es que esto vino a mi mente. Uno de los peligros de la hipocresía es que contamina a los demás, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita vengo y le digo a Max, oye Max, fíjate que doña Yolanda, así, y tu forma de ver a doña Yolanda cambia. Por lo que yo te estoy diciendo, aunque no sea cierto, cambia tu forma de ver, ¿verdad? Hebreos 12:15, ¿qué dice, por favor? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
brotando alguna raíz de amargura, o se estorbe, y por ella muchos se han contaminado. ¿Verdad? Lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué? 12:15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de ¿qué? De alcanzar la gracia de Dios. En primer lugar, ¿por qué dejas de alcanzar la gracia de Dios? Porque empiezas a confiar en ti. Porque te vuelves una persona soberbia. ¿Verdad? Y las personas que piensan que ya están bien, piensan que ya no necesitan de Dios. Por eso dejan de alcanzar la gracia, porque la gracia es algo que no mereces. Que Dios te la da porque a Él se le dio la gana dártela, no porque tú hayas hecho algo. Dios se la da a todos porque Él quiere, ¿verdad? No porque hagan algo en especial. Dice, mira bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, ¿verdad? Una raíz de amargura. Por ejemplo, hay plantas que no tienen raíz y se secan bien fácilmente y tú las puedes arrancar así sin problema. Pero hay árboles, y si no recuerdo, y si recuerdo bien, hay un árbol que se llama sicomoro, del cual habla la Biblia, que tiene raíces muy profundas, como de hasta 50 metros. Y esos árboles no los arrancas con nada, ni con máquinas actuales. Una raíz de amargura, cuando permites que crezca en tu corazón, te va contaminando. Y empieza a contaminar lo que tú piensas de los demás. Por eso Dios nos manda a que si tenemos algo en contra del hermano, vayamos y lo platiquemos. ¿Por qué? Porque si no, eso va a seguir creciendo y va a llegar a un punto en el que nos va a contaminar. Y lo que yo sentía por esa persona, que era algo bueno, va a empezar a ser algo malo. Y todo me va a molestar de esa persona. ¿Por qué? Porque para mí es molesta su presencia. Aunque haga cosas buenas, yo me voy a molestar. No sé si les ha pasado que se ponen de malas y todo les cae mal, ¿verdad? A eso se refiere con una raíz de amargura, que empieza a echar raíz en tu corazón, porque tú no la sacaste, tú la permitiste, y eso te empieza a contaminar. Y luego cuando tú te das cuenta que la tienes, le pides a Dios que te la quite, Dios sí te la quita, pero tarda tiempo, porque ya ha hecho una raíz, y Dios tiene que arrancarla desde el fondo de la raíz. Y cuando Dios te la arranca te va a doler. Porque no, o sea, no nomás es por encimita, sino es por abajo. No sé si han visto un iceberg. Pero un iceberg tiene, si no recuerdo mal, solamente el 30% por encima del agua. El 70% está abajo del agua, hacia una raíz. O sea, no, el árbol se ve chiquito, pero tiene unas raíces bien grandotas. No sé si han arrancado un pasto para empezar. Sí. Tiene raíces y no están grandes, ¿verdad? ¿Cómo que a poco las arrancan así porque sí? No, a veces no. A veces ni se puede, ¿verdad? Lo tienes que romper. Y esos no tienen raíces profundas. Ahora imagínate algo que crece en tu corazón. Te va a empezar a contaminar a ti, pero también a los demás. ¿Verdad? Si no tienes cuidado. Ahora también lo que debemos de hacer es cuidarnos, por ejemplo, de no vivir una vida en hipocresía, de no aparentar algo que no somos, ¿verdad? Por ejemplo, Dios nos conoce a cada uno de nosotros y Dios, así como estamos, Dios nos ama, ¿verdad? Dios nos ama, aunque tú estés pecando, Dios te ama. Pero Dios te quiere dar una vida diferente, una vida en santidad. Su voluntad para Dios es que tú vivas en santidad. Pero si tú te acercas a Dios con la actitud del fariseo, del saduceo, del escriba, Dios no te va a aceptar, porque Dios tiene en poco a esas personas. Pero si tú te acercas con una actitud como se acercó el publicano, Dios te va a perdonar, Dios te va a ayudar. Porque tu confianza está puesta en Él y le estás pidiendo ayuda a Él. Vamos rápidamente a Corintios, 1 de Corintios capítulo 6. Corintios 6, del 6.
Es 2 de Corintios, hermano, perdón. ¿Qué les dije? ¿Primera o segunda? Primera. Segunda de Corintios. Sí es 1 de Corintios, perdón. 6:6, ajá. Es que los estoy poniendo a prueba, bien, a ver si están poniendo atención. 6. Ajá. Dice, ¿ya lo tenemos? Dice, vamos a leer el 5, dice, porque avergonzaros lo digo, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Dice, pongan atención, haz una pregunta. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Qué es agravio? La ofensa. ¿Por qué no sufres mejor la ofensa? Y luego hace otra pregunta. ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudados? ¿Por qué no sufres que te defrauden los demás? Y luego fíjate lo que dice el 8, pero vosotros, ¿qué dice? ¿Cometéis qué? El agravio. Y defraudáis, ¿y esto a quién? ¿Sí entendieron qué está diciendo Dios? Dios nos dice a todos, ¿por qué no mejor permites que te defrauden a ti? ¿Por qué no mejor permites que la grosería te la hagan a ti? ¿Verdad? Pero si en cambio tú eres el que vas y defraudas, vas y dices groserías a los demás, o los insultas, pues, o los estás lastimando. Nosotros debemos de entender bien esto, que hay cosas que debemos de aprender a perdonar, que son imperdonables, ¿verdad? Pero Dios nos va a ayudar, y tratemos de no lastimar a los demás por la raíz de amargura que luego empieza a formarnos en nosotros. Cuando tú sientas algo en contra de alguien, ve y platícaselo antes de que sea demasiado tarde, como dicen, ¿no? Y ya haya crecido en tu corazón. Si alguien te ha defraudado, perdónalo, porque así como Dios te perdonó todos tus pecados, también Dios te puede perdonar todos tus pecados a esa persona. Dice la Biblia, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Y al final dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros a los que nos ofenden. Porque si no perdonas al que te ofende, tampoco Dios va a perdonar a ti, ¿verdad? Perdona esas ofensas que te han hecho los demás, perdona esas pues, cosas que te han lastimado, ¿verdad? Versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no te equivoques, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por ejemplo, todos aquí somos ex pecadores, ¿verdad? Aunque a lo mejor en nuestra vida hay cosas que no están bien, debemos de luchar para que Dios nos quite eso. Pero, por ejemplo, Dios ya nos ha perdonado, pero debemos de cuidarnos, debemos de cuidar nuestro corazón. Sobre todas las cosas, ¿qué dice Selena? Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, ¿verdad? Que no crezca una raíz de amargura, que no crezca un sentimiento que no es de parte de Dios, que no crezca algo que no es cierto, ¿verdad? Porque la hipocresía contamina a los demás. Pero si tú dejas que eso te contamine, tú también vas a contaminar a los demás. Y cuando empezamos a permitir que eso nos alcance, nuestra vida se empieza a desviar delante de Dios.
Todos, hermanos, todos a la verdad, vamos a caer en algo. Dice la Biblia que los tropiezos van a venir, pero hay aquel que haga tropezar a alguno de los demás. Todos vamos a caer, hermanos, todos vamos a caer, todos han caído, todos han fallado, todos le han fallado a Dios, pero no todos se levantan, no todos le piden perdón a Dios, no todos se quieren seguir agarrando de la mano de Dios. Yo les quiero decir, hermanos, que el sábado yo hice algo que no debí de haber hecho. No era un pecado, tal cual, pero consentí una cosa que no debí de haber consentido. Yo no hice nada, pero tampoco dije nada. Y yo me sentía bien mal porque Dios ya me había dicho un día antes. Literalmente Dios me dijo algo específico. Y yo el sábado lo consentí. Y yo me sentía bien mal. Y toda la mañana me sentí mal. Y yo le decía al Señor, perdóname porque fallé. Esta prueba no la pasé, Señor. Y yo quería llorar y así me sentía bien mal. Y fíjense, Dios nos dice, ¿no? Que ya dejemos atrás el pasado, que sigamos adelante. Por ejemplo, yo le pedí perdón a Dios y dije, Señor, ayúdame a no volver a hacerlo. Y les puedo decir que no fue algo grave, pero me da pena decir, ¿verdad? Pero Dios me perdonó. Yo ayer en la tarde, yo estaba platicando con Dios y Dios me decía lo que les estaba diciendo a ustedes. Dios nos ama porque somos sus hijos, no por lo que hacemos. Que Dios nos ama porque nos quiere amar simplemente. Él quiere que seamos unas personas santas. Ciertamente nos vamos a caer, pero cuando nos caemos, Dios nos justifica así como ese publicano. Yo ayer no quería ni alzar la cara en la mañana porque le decía, Dios, perdóname, Señor. Y me acordé de esta parábola. Y Dios me dio paz y me acordé de lo que dice Juan, lo que leemos ahorita, que tenemos un abogado a Jesucristo el justo. A lo mejor y sí el diablo me acusó ayer, ¿verdad? Pero también Jesucristo me defendió. Y yo pienso que hay más cosas buenas, ¿verdad? Que Jesús dijo que cosas malas, ¿verdad? Pero que haya más cosas malas, Jesús te va a defender. Y Dios está viendo tu vida, está viendo su sacrificio de Él en ti, porque tú estás confiando en Él. Así como estamos, vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí quédense, no se paren. Y si hay algo en tu vida, hay un pecado, hay algo, tú ten confianza de acercarte a Dios. Si te quieres arrodillar, te puedes arrodillar. Así como ese publicano se arrodilló y no quería ni alzar la cara al cielo, así tú puedes orar y puedes pedirle perdón a Dios, teniendo la confianza de que Dios no te va a rechazar, de que Dios te va a perdonar y Dios limpia tu vida, ¿verdad? Y si tú quieres caer en algo, pídele a Dios ayuda. Padre, que estás en el cielo, Señor, damos gracias, Señor, porque al menos yo, Señor, yo no entiendo tu amor, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor, porque tú sigues fiel, Padre, a tus promesas, Señor. Padre, Señor, tú perdonas nuestras ofensas, Señor. Así como nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido, Señor. Ayúdanos a no contaminarnos, Padre, con la hipocresía de los demás o que nosotros no caigamos, Dios, en la hipocresía. Guarda nuestro corazón de esas raíces, Dios, de amargura que nos ayudan a confundirnos, Padre. Nos ayudan, Padre, a alejarnos de ti, Señor. Padre, ciertamente, Señor, todos te hemos fallado, Señor, pero tú ves nuestro corazón también, Señor. Tú ves, Padre, también, Señor, que nosotros te hemos aceptado, Señor, que reconocemos que tú eres Dios Santo, Padre, y que nosotros no somos dignos de ti, Señor. Padre, dice tu palabra, Señor, que el que confiese tus pecados y se arrepiente, Padre, y se aparta de ellos, alcanza tu misericordia, Señor, tu amor, tu bendición, Señor. Pero los que los encubren, Padre, que no alcanzan esa salvación, Dios, que tú has prometido, Padre. Señor, no te decimos, Dios, que somos perfectos, Padre, porque no lo somos, Señor. Te decimos, Señor, que somos pecadores, Padre.
que nos ayudes a seguir adelante, Padre, que perdones nuestras ofensas, Señor. No permitas que el diablo, Señor, nos siga recordando, Padre, que te hemos fallado, Señor. Ayúdanos a ver en el presente, Señor, a mirar al futuro, Señor, porque tenemos promesas grandes, Señor, porque tú eres, Señor, el que nos justifica, tú eres el que nos santificaste, Padre, con ese sacrificio, Señor. Dice tu palabra, Señor, que miremos a ti todos los seres de la tierra, Señor, y seremos salvos, Dios, en tu gracia, Padre, que no merecemos, Señor. Damos muchas gracias, Señor, porque tú eres fiel, Padre, permaneces fiel, Señor. Padre, ayúdanos a ser como David, Señor, como Él te decía en el Salmo, Padre. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu verdad, Señor, conforme, Padre, a tu perdón, Señor. Y lávanos más y más, Señor, de nuestra maldad, Padre, porque solo contra ti hemos pecado, Señor. Porque solo contra ti, Señor, hemos pecado, Señor. No queremos vivir de apariencia, Señor, sino queremos tener una relación contigo, Señor. Padre, te damos muchas gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tú estás aquí, Señor. Lávanos, Señor, con tu sangre más y más, Dios, cada día, Señor. Renuévanos, Señor, en ti, Padre. Ayúdanos a vivir esa vida que tú quieres, Padre, esa vida santa, Señor. Ayúdanos a no desmayar, Señor, a buscarte, Señor, todos los días, Padre. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, Señor, a no quedarnos caídos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer, Padre, a vencer toda circunstancia, Padre. Damos muchas gracias, Señor. Gracias, Dios, por lo que haces en nuestras vidas, Señor. Porque tú eres fiel, Señor. Porque tú eres fiel, Señor, en todo tiempo, Padre. Damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén, Señor. Vamos a ponernos de pie.